Nada más se acuerdan ustedes, con respecto a la característica política, ¿se acuerdan ustedes cómo se llamaba la máxima autoridad de la sociedad mochica? ¿Quién era la máxima autoridad de la sociedad mochica? A ver si te acuerdas. Vamos. ¿Quién era la máxima autoridad de la sociedad mochica? El señor, ya. Pero, ¿qué nombre recibía el señor en la política moche? ¿Se acuerdan? ¿Qué nombre recibía el señor en la política moche? No, el señor Zipán es uno de ellos. El Siequish, muy bien, Lara, correcto, el Siequish, ¿verdad? Claro. Recuerden ustedes, chicos, que el Siequish viene a ser la máxima autoridad en la política moche. Él es el gran señor, él es el gran curaca, ¿ok? Muy bien, ¿no? Y un ejemplo de un Siequish sería justamente el señor de Zipán, ¿cierto? Claro, muy bien. ¿Te acuerdas también cómo se llamaba el gobernante de una provincia, de una región, que lograba pues ser el segundo al mando después del Siequish? ¿Quién seguía después del Siequish? El Alaek. Muy bien, correcto, el Alaek, ¿verdad? Ah, muy bien, chicos, correcto, ¿no? Ahora, si decimos que la sociedad y la política moche estuvo distribuida pues en estamentos o sectores, ¿qué podemos decir con respecto a la sociedad? ¿Cómo fue la sociedad? ¿Fue equitativa, igualitaria o fue clasista y jerarquizada? ¿Qué podríamos decir? Que fue, claro, fue clasista, fue jerarquizada, ¿cierto? Jerarquizada significa que hay un alto orden y un menor orden, o sea que alguien está a la cabeza, ¿cierto? Claro. Eso significa que haya una sociedad clasista o también considerada como jerárquica, ¿cierto? Ah, correcto, muy bien, ¿no? Después seguían en este caso los Pixie, los Fixie, ¿no? Los Fixie, los Paraen y finalmente los esclavos, ¿cierto? Los Fixie vienen a ser los guerreros, los Paraen son los campesinos, artesanos, y finalmente encontramos a los siervos, a los esclavos o llanas, ¿verdad? Quienes van a ser parte de la menor jerarquía, ¿cierto? Claro, eso correspondía a la ciudad noche, ¿no? Muy bien. Nosotros también habíamos visto por aquí, vamos a ir viendo mejor las demás imágenes para poder ser un poco más interpretativo, ¿no? Habíamos comentado, por ejemplo, la semana pasada, de que la sociedad noche, pues, perteneció a este contexto denominado como el primer desarrollo regional, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes qué autor mencionó, sostuvo, de que la cultura mochica, Nazca, Lima, Tiahuanaco, Huarpa, Ricuay, pertenecieron al desarrollo regional, o al primer desarrollo regional? ¿Qué autor propuso que esas culturas corresponden al primer desarrollo regional? ¿Se acuerdan? ¿Quién es el autor que sostenía esto? A ver, ¿quién es el autor, chicos, que sostenía esto? Lumbreras, ¿verdad? Recuerden ustedes que Lumbreras fue aquel que logra relacionar a estas culturas, ¿sí? Conocidas también como las culturas del intermedio temprano, dentro del primer desarrollo regional. ¿Por qué razón la llama desarrollo regional? Porque de provincias o pequeñas provincias, poco a poco van a ir expandiéndose, van a ir realizando la regionalización, van a ir comenzar a poblar, van a extender su población, van a extender su territorio. Por eso que se le conoce como el primer desarrollo regional. ¿Sí? Así es. Ahora, recordemos que este primer desarrollo regional, según el otro autor llamado John Rowe, también es denominado como el intermedio temprano. Intermedio temprano, recuerda, hace referencia a qué? Hace referencia a las culturas puentes que van a aparecer dentro de ese contexto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué culturas puentes aparecieron dentro de este contexto? Encontramos a Mochica o Moche, encontramos a Nazca, Huarpa, encontramos a la cultura Tiahuanaco, encontramos a la cultura Lima, Ricuay, Cajamarca, ¿ok? Todas estas van a aparecer dentro del primer intermedio, o también llamado como intermedio temprano. Recuerden ustedes que estas culturas del intermedio temprano
van a destacar también bastante en lo que fue la elaboración de cerámica, van a ser considerados como los grandes maestros artesanos. También van a desarrollar y crear y construir canales que permitan así la filtración del agua del suelo y pueda beneficiar así a la agricultura. Por ejemplo, ¿cómo se llama la técnica hidráulica que utilizaron los mochica para poder utilizar el agua del suelo y así producir sus alimentos para así realizar la agricultura? ¿Cómo se llamaba esa técnica agrícola que utilizaron los mochica, conocido también como las chacras hundidas en la costa? ¿Cómo se le decía a las chacras hundidas en la costa? ¿Te acuerdas? ¿Qué nombre recibían, chicos? Muy bien, los huachaques, ¿cierto? Así es, ¿no? Los huachaques vienen a ser las chacras hundidas en la costa, las cuales van a permitir que los mochica aprovechen el agua del subsuelo y así puedan producir sus alimentos, ¿cierto? Muy bien, chicos, ¿no? Por esa razón es que muchas culturas del intermedio temprano también son conocidas como grandes sociedades hidráulicas. ¿Por qué grandes sociedades hidráulicas? Porque ellos van a construir canales que permitan así beneficiar a la agricultura. Por eso que son conocidas también como las sociedades hidráulicas, ¿no? Y algunas de estas culturas también, recuerden ustedes, tenían pues ciertos rasgos, ciertas características con respecto a la influencia de Chavín, ¿cierto? ¿Por qué razón? Recuerden ustedes que Mochica, por ejemplo, ¿qué aporte estaría recibiendo de Chavín? ¿Te acuerdas? Mochica, por ejemplo, ¿qué aporte estaría recibiendo de Chavín? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué aporte está recibiendo de Chavín? A ver. ¿Qué aporte habíamos visto la semana pasada y fue una influencia que recibe de Chavín? En la cerámica, ¿no? Pregunta, ¿cómo era el asa que tenía, por ejemplo, los huacos retratos? Es una representación de la cerámica de Moche. El asa estribo, ¿no? Muy bien, el asa estribo, ¿no? La presencia del asa estribo, ¿cierto? Ah, muy bien. Vamos a ver que el autor que logra investigar las diferentes culturas costeñas, como el caso fue Moche, Nazca y la cultura Chimú, vendría a ser este arqueólogo llamado Max Zule, ¿cierto? ¿Qué es lo que sostuvo Max Zule con respecto a estas sociedades? Max Zule mencionaba de que el origen de la cultura andina se dio en la costa, que las culturas costeñas fueron aquellas que van a, pues, a formar estas grandes, altas culturas. Y además, vamos a ver de que Max Zule sostuvo que estas culturas andinas que se van a, pues, a originar aquí en el Perú, en sí no fueron autóctonas, sino fueron influyentes. Fueron pues influenciadas o estuvieron como que dicen, ¿no? Compuestos por migrantes que venían desde la zona de Mesoamérica, que según Max Zule, las diferentes pruebas, diferentes restos que se han hallado en las culturas costeñas, corresponde bastante también a las sociedades mesoamericanas como los mayas y los aztecas. Y como reciben una fuerte influencia, ¿sí? Estas culturas van a ser llamadas también como culturas proto. ¿Qué significa cultura proto? Significa cultura influenciada, una copia de esas culturas. La cultura mochica fue llamada como proto-chimú. La cultura nazca fue llamada como proto-nazca. Chimú también va a ser una cultura que va a ser denominada como proto-chimú. Chimú en sí también tenía pues ciertas influencias de la antigua cultura mochica, ya que Chimú aparece en el segundo intermedio o el intermedio tardío. ¿Okay? La presencia de construcciones, ya como el caso de las huacas, serían pues muy similares, según decía Max Zule, a las pirámides truncas que fueron encontradas pues en Mesoamérica, como la pirámide de Chichén Itzá o las pirámides de Tenochtitlán en la cultura azteca. Según Max Zule, la presencia de esas pirámides aquí en el Perú hace referencia que tuvieron mucha influencia. Chavín sería proto, sí, pero recuerda que para Max Zule
las culturas del intermedio temprano tienen influencia de culturas mesoamericanas. Recuerden ustedes que Max Zules sostenía que la cultura se originó en la costa. Recuerden ustedes que Chavín, según Tello, se originó en la selva, con la tribu de los Arawak. ¿Te das cuenta? Podría ser que Chavín sea proto, pero el detalle es que para Max Zules, las culturas influyentes para estas sociedades fueron los mayas y los aztecas. ¿Está bien? Eso es lo que estaría pasando. Chicos, muy listo. ¿Qué más? Luego de esto, vamos a ver, pues, por ejemplo, que las huacas que fueron encontradas aquí en el Perú, como la huaca rajada, la huaca del sol, la huaca de la luna, la huaca, el complejo arqueológico del Brufo, ¿no? Las ruinas de Chanchán, van a ser pirámides para Max Zulle, y esta presencia de edificaciones vendrían a ser pues muy similares a las pirámides de Mesoamérica como Chichén Itzá o las pirámides de Tenochtitlán, ¿no? Por esa razón pues yo les comenté hace un tiempo de que el país que tiene más pirámides en el mundo, ¿cuál es? ¿Cuál es el país que tenía más pirámides en el mundo? ¿Se acuerdan? Chicos, ¿se acuerdan qué país tenía más pirámides? ¿Se acuerdan o no? No les comenté, sí les comenté. No se acuerdan. La respuesta es México, chicos. México tiene más pirámides que el propio Egipto. ¿Ya? Cuando nosotros estudiemos la cultura azteca, la cultura maya el próximo año, nos vamos a dar cuenta que en México hubo más construcciones de pirámides que en el antiguo Egipto. México supera a Egipto en cantidad de pirámides. ¿Ok? Entonces, pues, cuando hablamos de pirámides, no solamente recordamos a Egipto, sino también a culturas mesoamericanas como los mayas y los aztecas, ¿no? Y esta influencia, según Max Zulle, también se está presentando aquí, en el Perú. Las culturas costeñas van a elaborar estas construcciones llamadas huacas o complejos arqueológicos. ¿Ok? Otro aporte también que Max Zulle sostiene de que las culturas costeñas tenían pues mucha influencia de estas sociedades mesoamericanas fue la presencia y el cultivo del maíz. Recuerden ustedes que para Max Zulle el maíz fue principalmente el cultivo que va a generar la alimentación de diferentes sociedades. No, los faraones, ya, los faraones es un término que se le da a los gobernantes en Egipto. En México, estos faraones tenían otro nombre. Por ejemplo, en caso de los mayas, ¿ya? En caso de los mayas o en caso de los aztecas, se le conocía como el Tlatoani. El Tlatoani era el gran jefe, el gran señor o el emperador. Era muy similar a los faraones, solo que en Egipto le van a decir faraones. En caso de los mayas y aztecas tenían otro nombre. ¿Entiendes? Igual con el Inca, ¿no? Pregunta, el Inca era la máxima autoridad de todo el Tahuantinsuyo, todo el imperio Inca. Pero pregunta, en otras sociedades, por ejemplo, como los persas, los egipcios, los mesopotámicos, a su máxima autoridad le decían Inca. No, ¿verdad? El Inca solamente se le decía a la máxima autoridad dentro del imperio Inca o el Tahuantinsuyo. Entonces, a los gobernantes que tienen el poder absoluto, chicos, se le decía con un nombre, se les daba un nombre, pero también eran diferentes términos. En Egipto le decían faraón, por ejemplo. En Mesopotamia le decían emperador. Por ejemplo, aquí en México le decían pues Tlatoani al gran jefe de los aztecas. ¿Ok? Aquí en el Perú, en el Tahuantinsuyo, le decían Inca. Entonces, son varios términos que se utilizan para darle esta categoría a los gobernantes. ¿Sí? ¿Se entiende con eso? Ahora, estos gobernantes van a ser enterrados en sus pirámides, por supuesto, porque son grandes autoridades.
Así como los faraones egipcios eran enterrados en sus pirámides, los grandes gobernantes de diferentes sociedades también eran enterrados en sus pirámides. Claro que aquí en el caso de la cultura inca, pues los incas no van a elaborar pirámides, pero sí van a elaborar pues otro tipo de monumentos o ciudadelas de piedra, como el caso pues de Machu Picchu, ¿no? Que es una ciudad principal que se va a convertir en la capital del imperio, ¿no? Fortalezas como Sacsayhuamán o Ollantaytambo, ¿no? Así, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver después. ¿Ok? Listo. Entonces, luego de ver este aporte, vamos a ver por aquí otras características. Bueno, en caso de la cultura moche, recordemos nosotros que la cultura moche se desarrolla entre el año 200 después de Cristo al 700 después de Cristo, ¿sí? Esta sociedad moche, recuerden ustedes, pertenece al intermedio temprano, pertenece al primer intermedio, pertenece a la primera regionalización o el primer desarrollo regional. ¿Ya? Esta cultura moche se está ubicando ¿en dónde? Pregunta, la cultura moche tenía una capital específica como los Nazca, como los Chimú, por ejemplo, como los Chavín. ¿Tenían una capital específica los moche? ¿Sí o no? ¿Los moche tenían una capital específica? No, ¿cierto? Recuerden ustedes que los moche se habían expandido por toda la costa norte, ¿cierto? Por eso decimos por aquí de que los valles de Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash son las regiones donde se van a expandir estos moche, ¿ok? Claro. Por eso decimos por aquí de que la cultura mochica se estaría expandiendo por toda la costa norte, ¿no? Así es. Pero las mochicas, cuando se expandieron por toda la costa norte, ¿a qué culturas van a absorber o a qué culturas van a incluir dentro de su sociedad? ¿Se acuerdan? ¿Qué culturas fueron incluidas por los mochicas en su extensión territorial o en su expansión territorial? ¿Qué culturas, chicos, fueron incluidos por los mochicas durante su extensión territorial o durante su expansión? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué cultura? Vicus, muy bien, Vicus. ¿Qué más? ¿Qué otras culturas, chicos? Pucará, pero Pucará estaba en la costa norte. Estamos hablando de la costa norte, ¿verdad? Cupisniqui, ¿ya? Cupisniqui. Muy bien. Entonces, la cultura Vicus, Cupisnique, Pirú, ¿ya? Salinar y Gallinazo van a ser incluidas por la expansión de los mochicas. ¿Está bien? Esas culturas van a ser incluidas por los mochicas. ¿Ya? Ok, ¿qué más, chicos? Pero vamos a ver que cuando se hallaron las tumbas, tanto del señor de Zipán como la señora Arecao, estarían comenzando pues a mencionar, a verificar de que probablemente La Libertad sea pues la región más importante o haya sido el lugar más importante, porque en esa región, en ese departamento, se hallaron ambas tumbas. La tumba del señor Zipán fue encontrada, por ejemplo, en la Huaca Rajada, que se encuentra en La Libertad. La tumba de la señora Arecao fue encontrada en el distrito de San José, que también pertenece a La Libertad, en el complejo arqueológico El Brujo. Entonces, por haberse dado la evidencia o el hallazgo de estas dos tumbas, pues es muy probable de que La Libertad haya sido la región con una posible capital. Ojo, posible, no está demostrado que sea la capital. Cuando digo posible, me refiero que probablemente sea el lugar más importante. ¿Por qué? Porque se hallaron estas tumbas. Los arqueólogos y los historiadores todavía no han llegado a la conclusión de que La Libertad haya sido la capital específica de la cultura moche. Pero es probable que con más hallazgos que puedan hacerse en La Libertad, pues finalmente los historiadores y los arqueólogos puedan llegar a la conclusión de que efectivamente, ¿no?, La Libertad sea la capital de la cultura moche.
Pero como te digo, todavía se están haciendo investigaciones. Todavía es una posible suposición, un posible supuesto que se haya dado en este contexto. Chicos, por eso decimos que la cultura mochica abarcó toda la costa norte. ¿Sí? Toda la costa norte. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? El descubridor, como te dije, vendría a ser Max Zule, ¿ok? Aquel que la va a denominar como Proto-Chimú. La sociedad de la cultura moche fue teocrático-militar. Esta sociedad se va a organizar bajo una confederación de reinos, o sea, se va a organizar bajo diferentes señoríos o pequeñas regiones que van a estar conformadas en una sola. Y a esas pequeñas regiones que van a estar conformadas en una sola se le conoce como la confederación de reinos o señoríos. ¿Ya? Ok. ¿Qué más? En la economía, yo te comenté de que los mochica van a comenzar a cultivar el maíz, ¿ok? Gracias a los, en este caso, gracias pues a los huachaques, a los canales que van a fabricar para aprovechar el agua del subsuelo y así pues producir diferentes alimentos. ¿Por qué razón los mochica van a construir estos huachaques para así aprovechar el agua del subsuelo? Recuerden ustedes que la costa, ¿cómo es? La costa es húmeda, la costa es desértica. ¿Cómo era la costa? A ver, cuéntame, ¿cómo era la costa? Vamos, chicos. Desértico, ¿no? Muy bien, era desértico. ¿Ah? Era desértico. ¿Qué más? Es seco, ¿verdad? Es desértico, es seco. Entonces, como era desértico y seco, ¿qué es lo que va a pasar? Sucede que, como es desértico y seco, la misma sociedad tiene la necesidad de fabricar canales que puedan así aprovechar el agua del subsuelo y puedan distribuir justamente la producción de los alimentos. ¿Está bien? Eso es lo que estaría sucediendo. ¿Ya? Entonces, por la necesidad, ¿ya? Por la necesidad de fabricar, de producir esos alimentos, más que todo el término es producir, por la necesidad de producir sus alimentos, ¿ya? Los mochicas tuvieron la necesidad de construir canales, en este caso van a ser llamados como los huachacas, chacras hundidas, que favorezcan la producción de sus alimentos. Pero también los mochica o los moche van a fabricar pues sus propios caballitos de totora o sus embarcaciones que le van a permitir a los moche realizar lo que es la pesca, ¿verdad? Para que los mochica hayan pescado, ¿ya? Era necesario la presencia de balsas o embarcaciones. Y una planta que los mochica van a utilizar para poder, pues, crear estas embarcaciones fue la totora. Yo les comenté la semana pasada que hasta el día de hoy hay pescadores artesanos que siguen utilizando los caballitos de totora para pescar. ¿Ok? Entonces, vemos que los mochica, aparte de haber desarrollado la agricultura, también van a desarrollar lo que es la pesca y también el comercio, ¿no? Pero cuando hablamos acerca del comercio, chicos, los mochica utilizaban dinero o realizaban el trueque. ¿Cómo desarrollaban el comercio? ¿A través del dinero o trueque? ¿Te acuerdas? ¿Cómo realizaban el comercio? ¿A través del dinero o trueque? Trueque, ¿verdad? Todo era en caso del intercambio, ¿no? Intercambio, trueque, viene a ser el momento donde los mochica, pues, buscaban, por ejemplo, otro tipo de alimentos, ¿no? De repente buscaban papa, yuca, camote, ¿no? Eso no crece en la costa, eso crece en la sierra. Entonces los mochicas viajaban con sus balsas a la sierra e intercambiaban esos productos, ¿no?
los mochica, a los habitantes de la sierra, pues le daban pescado, por ejemplo. El pescado no hay en la sierra, porque en la sierra no hay mar. En la sierra hay lagunas, hay lagos, pero en esa época no habían tantos pescados como el mar. Entonces los mochicas intercambiaban pescado. O si no, le intercambiaban mariscos, moluscos. También intercambiaban por totora, por ejemplo. Se intercambiaban por maíz, por payar. O sea, bajo la necesidad de abastecerse de alimentos, los moche van a realizar lo que es el trueque. Chicos, esto es lo que estaría pasando. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? En caso de la religión, recordemos de que los mochica van en este caso a venerar a una sola a una principal deidad, ¿cierto? ¿Quién era la principal deidad de los mochica, te acuerdas? Ayapaec, ¿cierto? Ayapaec es considerado como la máxima deidad de la sociedad mochica, ¿cierto? ¿Por qué razón decimos que Ayapaec es considerado como la máxima deidad de la sociedad mochica? Porque recuerda que en honor a este dios se realizaban los sacrificios, ¿verdad? Recuerden ustedes que según la leyenda, Ayapaec había perdido mucha sangre con tal de recuperar el sol que se había perdido en el oriente al occidente, y durante esa lucha, cuando él logra retornar al sol, los mortales tenían que hacer pues sacrificios para recompensar todo el esfuerzo que había hecho Ayapaec por recuperar en este caso el sol. Por eso es de que las sacerdotisas, ¿okay?, sacrificaban a los esclavos en la huaca de la luna, y la sangre que se vertía después de degollar a los esclavos lo bebía la sacerdotisa, y con eso terminaba la ceremonia. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿se acuerdan ustedes también cómo cae la cultura mochica? ¿A través de qué situación se da la caída o el decaimiento de la sociedad mochica? ¿A través de qué? A través de la invasión de los Wari, ¿cierto? Recuerden ustedes que los Wari, cuando se expande desde Ayacucho, desde Viñaqui, la Sierra Sur, hacia todo el horizonte, hacia el norte, incluyendo culturas de la costa, sierra y selva, ¿sí? Los mochica terminan siendo incluidos dentro de la sociedad Wari, ¿sí? Por eso decimos por aquí de que la expansión de los Wari viene a ser una situación la cual va a generar la caída justamente de esta sociedad mochica. ¿Está bien? Eso es lo que está pasando. Chicos, muy bien. Entonces, tenemos aquí los aspectos generales con respecto, en este caso, a la sociedad mochica, ¿cierto? Aquí tenemos los aspectos generales con respecto a la sociedad mochica. Chicos, listo. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar parte de lo que fue la economía de los mochica. Como te dije, la agricultura fue una de las actividades importantes que se desarrolla utilizando estas chacras hundidas, aprovechando canales, como el caso del canal La Cumbre, que todavía existe, para que así se pueda abastecer, ¿no?, diferentes cantidades de agua sobre estas chacras y producir alimentos, ¿no? También se da a producir lo que es la totora. Gracias a la totora se van a construir estas embarcaciones llamados los caballitos de totora. ¿Ya? Recuerdan ustedes que gracias a estos caballitos de totora, los mochica podían realizar lo que es la pesca, obtener peces, moluscos y también comercializar estos productos intercambiándolos a través del trueque. ¿Ya? Eso es lo que nosotros habíamos comentado. Con respecto a lo que es la sociedad, te comenté que la sociedad era estratificada, la sociedad de los moche era esclavista, y por esa razón es que tenía esta forma piramidal, ¿sí? Decíamos nosotros que el Siekish era la máxima autoridad, era el gran señor, el Alaek era un gobernante de una pequeña provincia, ¿okay? Después seguían los sacerdotes, autoridades que estaban pues gobernando de la mano del Siekish.
Pregunta, ¿la sociedad con respecto a sus gobernantes confía más en los militares o en los sacerdotes? ¿En quiénes confían más la sociedad? ¿En militares o sacerdotes? En los militares, ¿cierto? ¿Por qué razón la gente cree más en los militares y ya no en los sacerdotes? Porque antes los sacerdotes estaban a la cabeza, ¿cierto? Pero ¿por qué ahora la gente confía más en los militares que en los sacerdotes? Por su desprestigio, ¿verdad? Por el rochezazo que pasaron en Chavín de Huanta, ¿cierto? La... También habíamos hablado de los Fixin, que son los guerreros, ¿sí? Habíamos hablado también de qué? Habíamos hablado también acerca de los Paraenc, que eran los campesinos, ¿ok? Habíamos hablado también de los Llanas, que eran los esclavos, ¿cierto? Los esclavos, ¿no? La base más baja de toda la sociedad. ¿Okay? Eso es lo que nosotros habíamos comentado. Muy bien, ¿qué más? Por aquí podemos apreciar, en este caso, la deidad principal de los Mochica, la cual sería el dios Ayapaec, ¿cierto? Pregunta, ¿por qué Ayapaec se vuelve importante? ¿Recuerdan ustedes que según la leyenda, Ayapaec había sido pues considerado la deidad que logra retornar pues en este caso el sol, ¿sí? Logra pues como quien dice, ¿no? Traer consigo este importante astro, ya que los mochicas como se encuentran en la costa dependen bastante del sol. Y Ayapaec cuando fue en busca del sol luchó con diferentes bestias, con diferentes seres mitológicos. Y por esa razón es de que en honor a Yapaec, por ese sacrificio que hizo, se estarían realizando pues sacrificios humanos incluso, ¿no? Entonces, vamos a ver por aquí, chicos, ¿ya? Vamos a ver por aquí, de que gracias a eso, las sacerdotisas realizaban sacrificios humanos, ¿no? Y por esa razón es de que se vertía pues una copa de sangre de las personas degolladas, la sacerdotisa lo bebía y con eso terminaba la ceremonia. ¿No, chicos? Muy bien. Eso es lo que justamente estaba pasando durante este contexto. Ahora, los mochicas también van a destacar en el muralismo. ¿Qué significa, chicos, la palabra muralismo? ¿A qué me refiero cuando digo muralismo? ¿Qué significa muralismo? Chicos, ¿qué significa la palabra muralismo? Muralismo significa que en las construcciones nosotros vamos a colocar imágenes, ¿ok? Imágenes. Y esas imágenes representaban, ¿qué cosa? Esas imágenes representaban bastante la sociedad. Por ejemplo, ¿no? En esta imagen podemos apreciar la forma de sociedad que tenían los mochicas, ¿no? Esta imagen, chicos, ¿se acuerdan qué representaba la sociedad? ¿Qué parte de la sociedad representaba? ¿Qué aspecto representaba de la sociedad? Claro, representaba la guerra, ¿cierto? Ya que los mochica estuvieron compuestos por una sociedad guerrera, ¿no? Y se puede ver diferentes batallas, rebeliones, ¿no? Que hacía referencia justamente a los mochicas. Entonces, vamos a ver de que el muralismo ya representaba la sociedad mochica, ya representando un carácter realista, porque representa la realidad, y también mitológico legendario. ¿Por qué? Porque se están presentando leyendas, como el caso del sacrificio de Ayapaec. Entonces, esa es la importancia del muralismo. Representa el aspecto realista y el aspecto mitológico legendario. ¿Ya? En caso de los demás aportes culturales, encontramos, por ejemplo, la cerámica de los mochica. Recordemos por aquí de que la cerámica de los mochica es principalmente globular, una base globular, tiene un asa estribo, ¿ok? Asa estribo. La iconografía es realista, legendaria, porque también en las vasijas se van a, pues, a representar algunas escenas mitológicas, como el caso, pues, ¿no? De esta lucha
que está haciendo pues Ayapaec, ¿no? Vamos a ver de que la cerámica se caracteriza bastante por ser escultórica, ¿ok? Por ser escultórica, por lo que más importa en la cerámica es la figura, la forma, ¿ok? Y una muestra de la cerámica escultórica de los moche vendría a ser los huacos retratos. ¿Por qué decimos que los huacos retratos representan la forma escultórica de los moche? Lo que sucede, muchachos, es de que estos huacos retratos, ¿ya? Si te das cuenta, lo que más prioriza, lo que más importa es la figura o el color. Viendo estos huacos retratos, ¿qué es lo que más importa? ¿La figura o el color? ¿Qué es lo que más importa? ¿La figura o el color? La figura, ¿cierto? La forma. Date cuenta que a los moche les importaba más la forma que el color, ¿sí? Si utilizaban colores, eran mínimos. El color crema era el que más destacaba. El color ocre también es el que más destacaba. Pero lo que más les importa a los artesanos mochica es la figura, la forma, los acabados que puedan tener la cerámica. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Otro aspecto cultural en el cual destacan los mochica también vendría a ser la orfebrería. Recuerden ustedes que los moches fueron grandes orfebres y metalúrgicos, porque van a elaborar diferentes piezas hechas de metales. Pero la pregunta es, ¿estas piezas eran de oro puro o eran a través de la mezcla, a través de la aleación? A través de la aleación, ¿cierto? ¿Cómo se llama la aleación que utilizaron los mochica para elaborar estas piezas? El tumbaga, ¿cierto? Y el tumbaga estaba hecho de qué metales? Oro con cobre, ¿cierto? También se le vertía la plata, ¿no? Oro, cobre y plata, ¿no? Por esa razón es que la iconografía mochica utiliza bastante esta presencia de la orfebrería y la metalurgia. Los mochica fueron grandes conocedores de la orfebrería y van a elaborar estas piezas de metales, como el caso de la armadura del señor de Zipán. La armadura del señor de Zipán, la tumba del señor de Zipán, justamente, es una de las principales pruebas de que los mochica elaboraron diferentes piezas y grandes piezas metalúrgicas. La presencia de aretes, como el caso que tenía el señor de Zipán, representa también en parte a la sociedad, porque mira, le voy a ampliar aquí. Tú te percatas, en este arete se puede ver a un hombre con un bastón, ¿verdad? Y detrás de este hombre con bastón hay dos guerreros, ¿o no? Entonces la pregunta es, la orfebrería que van a elaborar los mochicas, como el caso de los aretes, también representan o no representan a la sociedad, representan la realidad política ciudadana, representan la realidad política, representan a la sociedad guerrera de los mochicas, ¿sí? Utilizando pues algunas piedras preciosas, ¿sí? Sobre estos restos de orfebrería. Entonces vamos a ver de que la orfebrería fue otro aporte cultural que los mochica van a destacar. Los mochica son considerados como grandes orfebres por la elaboración de estas piezas metalúrgicas. ¿Ok? Eso es lo importante. En caso de la arquitectura, los mochica van a construir diferentes edificaciones. Por ejemplo, las famosas huacas o complejos arqueológicos, como el caso de la Huaca del Sol. ¿Qué es una huaca? Una huaca es un centro administrativo. ¿Qué significa centro administrativo? Va a ser un lugar donde la gente va a llevar su tributo. Va a ser un lugar donde la gente va a llevar pues sus ofrendas a favor del gran señor, como el caso del señor de Zipán. La Huaca del Sol servía para hacer estos tributos. Ahí se almacenaban las grandes cantidades de ofrendas a favor del gran señor. ¿Ok?
La Huaca de la Luna, por ejemplo, que es otra construcción importante, representa bastante también lo que es los sacrificios. Los sacrificios van a ser en este caso, pues, las situaciones en donde las sacerdotisas realizaban pues esta ofrenda a favor del dios Ayapaek, ¿no? En la Huaca de la Luna, por ejemplo, se encuentra la imagen de Ayapaek, se encuentra la imagen de los soldados que estaban yendo pues a ser sacrificados, la rebelión de las cosas. En esa Huaca de la Luna se podía evidenciar esto, ¿ya? La Huaca Rajada es importante porque en esta Huaca Rajada se encuentra la tumba del señor de Zipán. Y la Huaca del Cabo Viejo, o el complejo arqueológico El Brujo, es el lugar donde se encuentra la tumba de la señora Arecao. ¿Ya? Entonces, si yo te pregunto alguna vez cuáles fueron las huacas más importantes, ¿tú qué me respondes? La respuesta sería la Huaca del Sol, la Huaca de la Luna, la Huaca Rajada y la Huaca del Cabo Viejo. Son muy importantes. Bueno, ¿ya? ¿Y de qué estaban hechos las huacas? ¿De qué material? Si hablamos de la costa, ¿de qué material están hechos las huacas, chicos? Si hablamos de la costa, ¿de qué material están hechos las huacas? Chicos, hablamos de la costa, ¿de qué material están hechas las huacas? ¿Qué material abunda en la costa? Muy bien, el adobe, ¿cierto? El adobe, ¿verdad? El barro o el adobe, ¿cierto? Claro. El adobe, chicos, es un ladrillo de arena, es un ladrillo de barro, ¿ya? Los arquitectos utilizaban la arena, lo mezclaban en el agua con unas plantas como el quincho, y gracias a eso van a elaborar un ladrillo. Ese ladrillo lo van a poner en una base y sobre encima del ladrillo ponen otro, otra y otra. Lo que buscan los arquitectos es de que la construcción sea sólida y estable, que no se caiga. Y por esa razón es que justamente muchas huacas hasta ahora siguen intactas. Aquí en Lima, por ejemplo, si nos vamos a San Miguel, al distrito de San Miguel o a Maranga, vamos a encontrar muchas huacas, como el caso de la huaca del Parque de las Leyendas, por ejemplo, la huaca de la Universidad de la Católica, la huaca de la Universidad de San Marcos, la huaca pucllana, que la encontramos en Miraflores también. Aquí en Lima, chicos, hay un montón de huacas. ¿Por qué hay un montón de huacas? Porque aquí en Lima hubo dos culturas importantes. La cultura Lima, que lo vamos a ver de aquí al próximo trimestre, y la cultura Ishma, que se encontró en Pachacamac. La cultura Lima y la cultura Ishma fueron dos sociedades que se van a desarrollar aquí, en nuestro departamento, en nuestra provincia, en nuestra región. Y eso explica por qué aquí en Lima encontramos estas huacas. ¿De acuerdo? ¿Por qué en Lima encontramos el templo de Pachacamac? Eso fue remodelado por los Ishma. ¿Por qué en Lima encontramos huacas? Porque fueron construcciones de los propios habitantes, llamados la cultura Lima. Entonces, la presencia, chicos, de las huacas corresponde bastante a las construcciones. Para estos habitantes, para esta sociedad, estas huacas son pirámides, son centros muy importantes, donde se van a realizar tributo o sacrificios humanos. Y eso es lo que justamente los moche van a elaborar aquí en Lima. ¿Se dan cuenta? ¿No? Bueno, los moche en su región y las culturas como Lima e Ishma aquí en Lima, ¿no? Así es. Aquí también podemos representar, chicos, diferentes muestras de la cerámica, ¿sí? En caso de la cerámica estamos hablando de los huacos, ¿ya? ¿Qué son los huacos? Los huacos son imágenes que representan las escenas sexuales. Para los mochicas, las escenas sexuales representan bastante la fertilidad. ¿Qué significa la fertilidad?
Nosotros, para poder, en este caso, procrear hijos, decían los mochica, tenemos que relacionarnos con las mujeres. Los varones tenían que relacionarse con las mujeres para que así se pueda procrear justamente a los demás descendientes. Para los mochica, las escenas sexuales eran muy importantes porque representa la fertilidad, representa la procreación de demás generaciones. Y por eso es que los mochica, en sus huacos, en su cerámica, van a representar las escenas sexuales. Los mochica, aparte de las escenas sexuales que representan la fertilidad, el carácter escultórico, también representan la realidad, chicos. Los mochica, por ejemplo, representaban el rostro de la gente. Y ese rostro de la gente, ya esculpido, va a ser conocido como el huaco retrato. El huaco retrato significa que los mochica van a coger el barro, van a coger pues la arcilla y le van a dar forma la cara de una persona, ¿no? Por ejemplo, supongamos que estamos en la época mochica, ¿ya? Y un artesano diría, señor, por favor, no se mueva un ratito, ¿ya? ¿Por qué? No se mueva, señor. El artesano va a agarrar su arcilla y va a comenzar a elaborar su huaco. Y tal y como está tu cara, lo va a representar en ese huaco. Por eso que estos huacos que representaban la cara, el rostro de la gente, van a ser llamados como huaco retrato. Ahora, algunas personas que tenían enfermedades extrañas, ¿ya? También se va a representar en los huacos, conocido como los huacos patológicos. Los huacos patológicos representan o representaban las enfermedades que se daban en esta época, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver huacos, ¿no? Con gusanos en la cara, huecos en la cara, granos en la cara. Entonces, esas enfermedades que se representaban en los huacos caracterizan también la importancia de la cerámica de los moche. Los moche también van a elaborar los huacos silbadores. ¿Te acuerdas por qué razón se llamaba huacos silbadores? Por el sonido que hacían, ¿cierto? Porque el aire ingresaba directamente por un orificio y salía por el otro con un sonido, ¿cierto? De ahí provienen los huacos silbadores, ¿no? Así es. Pero una pregunta, ¿esta representación de las escenas sexuales en sus huacos fue creada por los mochica o fue una influencia de una cultura anterior? Esta presentación de los huacos eróticos o los huacos sexuales de los mochica, ¿fue propia de los mochica o fue influenciada por una cultura anterior? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? Chicos, esta presentación de las escenas sexuales o eróticas en los huacos, ¿fue propia de los mochicas o fue influenciada por otra cultura? Fue influenciada por otra cultura, ¿verdad? ¿Qué cultura logra influenciar esta representación de las escenas sexuales en los huacos? La cultura Vicus, ¿cierto? Recuerden ustedes que cuando vimos la cultura Vicus, los Vicus también representan esas escenas sexuales en sus huacos. Por esa razón es que los mochica, cuando logran someter a los Vicus, también van a utilizar este aporte. ¿Se dan cuenta? O sea que los huacos eróticos vienen a ser un aporte que los mochicas reciben bastante de los Vicus. ¿Ya? Aquí también destaca lo que es la orfebrería, ¿no? Y metalurgia, la presencia de metales, ¿ok? Sobre estos restos, ¿sí? El uso de algunas piedras preciosas también que van a colocar en estas piezas. Ahora, por ejemplo, el tumi, que va a ser una muestra de los lambayeque y de los chimú, sería pues, como quien dice, ¿no? Una muestra como los chimú y los lambayeque o sicá elaboraban los metales, ¿sí? Pero antes de los chimú y antes de los lambayeque, los primeros que van a elaborar este tipo de metales van a ser los mochica. Porque estos mochica son grandes orfebres, conocen bastante lo que es el trabajo metalúrgico y sobre todo los gráficos
que van a colocar sobre esas muestras, como estos aretes, estos zarcillos que tenían pues los señores, como el caso del señor de Zipán, los señores ocuracas. ¿Sí? Así es. Eso es lo que va a representarse. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? El muralismo, como te dije, los murales, ¿sí? Los murales van a ser pues representaciones gráficas en las construcciones. En la Huaca de la Luna, por ejemplo, podemos encontrar la imagen de Yapaec, ¿no? Aquella deidad a quien en su honor se realizaban los sacrificios. Encontramos también la rebelión de las cosas, que representa pues cómo los esclavos iban a ser sacrificados. Los mochica destacan bastante en el muralismo, que van a graficar sus escenas mitológicas y también realistas, ¿no? Y los gobernantes que van a tener pues este control de la sociedad y también en muchas oportunidades se le va a representar en su honor, serían pues el caso del señor de Zipán y la señora Areca, ¿no? Aquí, por ejemplo, encontramos a la tumba del señor de Zipán. Recuerden ustedes que la tumba del señor de Zipán representa el conocimiento más importante de la orfebrería y metalurgia, porque en su tumba se encontraron diferentes restos metalúrgicos de orfebres. ¿Y se acuerdan ustedes a la tumba de qué faraón egipcio se pareció bastante la tumba del señor de Zipán? ¿Qué tumba de qué faraón egipcio, su tumba fue hallada intacta? Donde se encontraron diferentes restos de metalurgia. Claro, la tumba de Tutankamón, ¿cierto? El hijo de Akenatón o Amenofis IV, ¿cierto? Claro. Al igual que la tumba de Tutankamón, la tumba del señor de Zipán fue hallada intacta. Y en esa tumba intacta se encontraron estas piezas orfebres y metalúrgicas, ¿cierto? El arqueólogo que logra hallar, logra descubrir esta tumba fue el señor Walter Alba, ¿ok? Que bueno, tengo que darles una mala noticia, ¿no? Anteayer salió en el diario El Comercio de que el señor Walter Alba, que era pues antes director de la arqueología peruana, ha sido delegado. O sea que él ya no es el director. ¿Por qué? Porque ya tiene 70 años y es una persona demasiado mayor y por lo tanto la dirección le pertenece a otra señora, a una mujer. Ya no es Walter Alba el director de la arqueología peruana, la arqueología nacional. A pesar de haber hecho este gran hallazgo muy importante para nuestra historia, chicos, porque nuestra historia es tan rica en muchas cosas que de verdad a veces la gente no lo aprecia, ¿ya? Vamos a ver pues que si no hubiera sido por él, si no hubiera sido por su gran hallazgo, pues no hubiésemos descubierto la importancia de los mochicas, como es el uso y la creación de muestras orfebres y metalúrgicas. Por haber producido grandes pues, muestras o piezas orfebres y metalúrgicas. De verdad que yo estoy en desacuerdo que porque este señor ya tenga 70 años, haya sido cambiado de su cargo. Porque qué mejor que una persona que ha tenido experiencia descubriendo una tumba muy importante en nuestra historia que colocar a otra persona. O sea, por la edad, simplemente lo cambiaron. Y yo no estoy de acuerdo. ¿Se encuentra? No me parece que ese gran hallazgo, ese gran trabajo que realizó el señor Walter Alba, no sea muy tomado en cuenta y haya sido cambiado simplemente por su edad, ¿no? Pero bueno, lamentablemente las cosas ya están hechas, ¿no? De verdad que yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, es parte del Ministerio de Cultura, porque es el Ministerio de Cultura justamente quien nombra estos cargos. ¿Okay? Inclusive Walter Alba iba a ser ministro de Cultura, chicos, en el año 2017, cuando iban a vacar a PPK, ¿ya? Y cambiaron de gabinete, ¿ya? Walter Alba
iba a ser un ministro de Cultura, pero no lo tomaron en cuenta. Que lamentablemente, chicos, en la política peruana, si no tienes vara, si no tienes conocidos, no te llaman, no te eligen. Tienes que ser muy conocido por el presidente o por los ministros para que tengas un cargo importante. Y eso no está bien. De verdad que no está bien. Porque una persona que se esfuerza merece muchas cosas. No solamente por tener conocidos, sino por sus grandes conocimientos y su gran experiencia. ¿Ya? Pero bueno, es así, chicos, lamentablemente la política peruana. Bien, después del hallazgo de la tumba del señor Recipán, que muestra justamente la importancia y la presencia de grandes piezas orfebres y metalúrgicas, encontramos la tumba de la señora Arecao. La señora Arecao, recuerden ustedes que también fue una curaca, fue una sacerdotisa, ¿ok? Y su tumba sería hallada en el complejo arqueológico El Brujo por este señor llamado Régulo Franco, ¿sí? Así es. Como le decía, chicos, entonces, la tumba de la señora Arecao, que fue muy similar a la tumba del señor de Zipán, fue en este caso descubierta por el señor Régulo Franco en el complejo arqueológico El Brujo. ¿Cuál es la importancia del hallazgo de esta tumba de la señora Arecao? Que la tumba de la señora Arecao en sí mostraría la antigüedad o el tipo de gobierno que tuvo la cultura moche en sus inicios. Esta tumba y sobre todo los restos que salieron de la señora Arecao hicieron demostrar, corroboraron de que las que van a gobernar antes van a ser las mujeres. O sea que los moche en sus inicios van a ser matriarcados. ¿Qué significa matriarcados? Que van a ser gobernados por mujeres. Y una muestra y una prueba de que la sociedad moche fue gobernada por mujeres sería la tumba de la señora Arecao. Esta señora Arecao sostiene dos báculos que representan la dualidad, el control político y el control religioso que tenían sobre la sociedad. ¿Ya? Y eso justamente va a ser la importancia de la tumba de la señora Arecao. ¿Okay? Bien, ya para finalizar, chicos, y pasar a nuestra dirigida y luego a nuestro temático, encontramos aquí la escultura payariforme. Esta escultura payariforme, chicos, representa el uso de estas menestras, ¿ok? Que tenían una finalidad simbólica. Cada payar tenía un símbolo. Y estos símbolos probablemente representen un tipo de escritura llamada escritura payariforme. Esta simbología va a ser estudiada por este señor llamado Rafael Arcojoy. Él es aquel que menciona que los moche probablemente han utilizado estas legumbres para poder pues representar algún tipo de escritura, algún tipo de información. En muchas tumbas van a encontrar diferentes payares como símbolos. Y así como los egipcios ya presentaban pues la escritura jeroglífica con símbolos de animales, por ejemplo, Régulo Franco pensaba pues que al igual que los egipcios, los mochica trataban de representar estos payares en su escritura. Por eso que él habla acerca de esta posible escritura llamada la escritura payariforme. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos visto los aspectos culturales con respecto a esta sociedad, ¿sí? Así que, por lo tanto, a continuación, vamos a pasar a lo que es la dirigida. Vamos a desarrollar entonces nuestra dirigida. Todos con sus materiales, por favor. Todos con sus materiales. Todos con sus materiales, por favor. Saquen su material, chicos.